bien y me mandaron ya en Suiza a trabajar a un hotel a 1800 metros, una carretera de 30 kilómetros con cuellos así, montando, me dice, ¿dónde llego? Y me decía la gente al final, aquí es el final del mundo, no había nada más que el hotel y 4 montañas, 4000. Por cierto, dicen que en Suiza es donde se fabrica el mejor chocolate. Y que ahora ya se ha dado cuenta los suizos que es falso. Como muchos tópicos relacionados con los países de nuestro hace entorno. poco salió a la televisión y a la radio también que bueno, que se daban cuenta que compraba la cobertura a los franceses, lo siento, no son nacionalistas, pero bueno. Lo que pasó es que la cobertura, los franceses compran el cacao a bastantes países como Costa de Marfil, México, y luego elabora la cobertura, que es la masa, y luego la vende a quien la compra. Claro, porque después están las técnicas, que supongo que es lo que distingue la forma de tratar el chocolate. Y el relleno, bueno, ya una bastante complejidad. Bueno, ya ven que lleva ese hotel en Suiza, pero no es tu único destino, creo que te estás por Italia. Trabajas también en Marruecos, y además en esta cadena de la que estamos hablando tenías un trato muy especial con los clientes, ¿verdad? Sí, bueno, era una forma de vida y de trabajo bastante especial, es decir, que después de trabajar tú podías hacer, es decir, tú eras jefe de repostería, pero también eras animador, es decir, al final de tu trabajo tú podías ir a jugar al fútbol, al tenis, o hacer un espectáculo, o ir a la barra y a tomar una copa con el cliente, es decir, una relación convivial con el cliente, llevarlo a una relación convivial y familiar, siempre acompañarlo. Entonces ya hay gente que no le gusta esto, pero la gente que va en el Club Med van para buscar este aspecto muy relacional. Entonces ahí yo aprendí a hacer show, hice hasta de drag queen, fíjate, imagínate, a esta época. Fue una premonición casi. Éramos todo el equipo de cocina vestido para una fiesta, pero increíble lo que se hacía como fiesta, pero es que luego hacíamos también show cabaret y aprendí a hacer coreografía y bueno, había ahí un coreógrafo, había músicos, había de todo. Es decir, al momento que tú quieres crear algo, tenía un mundo y una posibilidad infinita. Entonces, eso me gustó. Eso aprendiste mucho. ¿Y aprendiste recetas de estos países donde estuviste viviendo? Porque, por ejemplo, Marruecos está, bueno, no hay una cultura europea ni una gastronomía europea. Supongo que tuviste que aprender, ¿no? Normalmente ya era un diccionario, un libro de recetas. Constantemente llegué a Italia, tú de una manera y pillar lo que hay, la esencia, y la gente que trabaja contigo son gente del país, entonces tú eres el jefe, pero tú pones la pauta, pero ellos te dicen exactamente lo que busca el cliente aquí, porque un francés o un extranjero que va en Italia, él no quiere que sea solamente repostería francesa, lo que quiere es que sea el tiramisú, el panna cotta en Italia, bueno, en España sería el tocinillo de cielo, u otras cosas. Bueno, luego si va a Marruecos quiere el cuerno de gazelle, quiere la pastilla, quiere cositas especiales que son repostería bastante dulce con almendra, pistacho y mucho azúcar. Suelen decir que en casa de herrero cuchara de palo. ¿Eres goloso, Ludovic? Soy goloso, pero de pastelería ya no. Ya de pastelería no. Soy muy chuchero. De chucherías. Sí. Bueno, también trabajas en Marbella, justo en la época en que Jesús Gil era alcalde de allí, bueno, cuando venían todos los grandes magnates en Marbella. Pero un día, en el año 97 o 98, unos amigos de Marbella vienen a pasar las vacaciones aquí a Lanzarote y te invitan y cambia tu vida. Bueno, parece que sí, creo. Ya un cambio, vraiment un giro en mi vida que no pensaba, pero bueno, llegué a Lanzarote, me acuerdo que era no después del Ironman. Yo corro el Ironman con una chica que es mayo, yo llegué en junio y bajé del avión, mis amigos vinieron a buscarme y vi Lanzarote. La primera impresión no me gustó tanto, ¿eh? Saliendo del aeropuerto viejo. ¿Te pareció quizá una isla seca? No, saliendo ya del aeropuerto, no, el paisaje no, es que no veía nada. Iba dirección a Costa Teguise, entonces ya mirar el paisaje tampoco es algo importante en este tramo. Y luego, bueno, me quedé ahí y la amiga me dijo, Ludo, ya acabas de llegar, vale, vamos a dar una vuelta.
para que tú conozcas Lanzarote. Y ya empezamos. Timanfaya, hervideros, el Golfo, yo digo, mira, lo que acaba de ver al aeropuerto hasta Costa de Grisel no tenía nada que ver. Y luego llegamos, damos la vuelta y llegamos a Orzola y luego Famara y acabamos creo a las 7 de la tarde en Famara y yo estaba... No podía cerrar la boca. No podía ser, qué guay. Bueno, y desde entonces hasta ahora Ludovic vive aquí en la isla. Enseguida consigues trabajo. Mira, aquí te vemos en uno de los hoteles donde has trabajado, ¿no? En el Jomeos Playa. Un buffet para la UNESCO. Sí, porque de entrada, bueno, sustituyes a un cocinero y bueno, ya a partir de ahora no has dejado de trabajar. ¿Quién eres, Ludovic? Que no te reconozco. Yo estoy con la gafa. Con las gafas. Ahí tú me ves. Bueno, claro. Siempre el más divertido. Tienes toda la razón. Bueno, Hotel Jameos, el restaurante Lagomar, el Hotel Esperia, en Puerto Calero. Sí. Muchos sitios. Muchos sitios. Yo hice una parada también en Gran Canaria, en el Hotel Gran Residencia también, en el sur de la isla. Una época para subir el nivel de repostería y luego volví a Lanzarote por el tema del Hotel Esperia, que quería ser el mayor proyecto europeo al nivel de hotel vacacional en repostería. Y la me ha dejado la mano suelta. Sí, que te permitieron desarrollar toda tu creatividad, ¿no? Sí, hacer mi propio equipo, traer los pasteleros que quería. El equipo vino de Portugal, España, Francia, Bélgica. Entonces tenía un equipo muy cosmopolita y hemos hecho las delicias de nuestros clientes durante 2 años y medio hasta que me fui. ¿Suelen ser golosos los clientes? ¿El postre es algo que generalmente la gente no suele saltarse o depende de a dónde vayamos a comer? Bueno, creo que hasta ahora ya por fin hay una cultura de buen comer, ya sé que se está haciendo. Hay nuevo estilo de comida y nuevo estilo de repostería. Yo creo que es el punto final, donde es bastante importante el postre o el pastel. Es decir, que tú vas a una fiesta y por acabar la fiesta es el pastel. Si para comprar una tarta mala y tirarla a la basura solamente para soplar una vela, sería un poco gastar el dinero para nada. Pero bueno, ahora si tú comes algo, tú dices, qué bueno, que el final de fiesta tan bueno, y la tarta era tan buena. Entonces eso creo que es un lema que tiene que ser presente en cada fiesta o cada cena. También el comensal se ha hecho cada vez más exigente, el nivel de la cocina en nuestro país pues ha subido, está valorada. Yo creo que el comensal también sabe lo que quiere y reconoce y valora cuando alguien trabaja bien, ¿no? Exactamente, el comensal creo que ahora está contento de tener una diversidad, tiene bastante producto a mano también para comprar ya. Es que no es lo mismo la oferta que hace 10 años que ahora hay en Europa. No hablo solamente de Lanzarote, es que si tú antes tú podías tener una clásica tarta de nata, ahora la puedes tener de maracuyá. De maracuyá. Ya hay una oferta de muchísimo mejor y hay grandes reposteros español que está haciendo unas labores tremendas para que sea reconocido este labor para ser muy profesional, no como antes. En Francia también ha tenido su época que decía el pastelero que trabaja es una persona que no tiene estudio, que no sabe nada, el panadero que trabaja es también una persona estúpida porque no ha encontrado otro oficio y hace este trabajo que nadie quiere hacer. Entonces ya eso ya se ha perdido. Bueno, la foto es espléndida, Ludovic. A ver quién es el que está sonriendo en esta foto. Yo estoy al lado de más cómico. Yo estoy ahí con el penúltimo, ¿no? Sí, el penúltimo. Bueno, aquí están exactamente en dónde. En el Hotel Esperia. Esto es encima del restaurante La Caleta, que a esta época hemos hecho del restaurante La Caleta uno de los mejores restaurantes de hotel, insisto, vacacional del mundo, que hemos recibido un premio. Muchos de estos compañeros continúan todavía allí, ¿no? No creo ya. Ya es que es una isla Lanzarote que permite mucho cambio, entonces la gente cambia fácilmente de empresas. Bueno, llevamos un rato hablando, pero muchas veces las imágenes valen más que 1000 palabras. Aquí ven el espléndido y creativo trabajo de Ludovic. ¿Esto qué es?